Bienvenidos a BN en África. Y bueno, hoy nos vamos a sumergir en la Guinea Ecuatorial de 1988. Un momento fascinante, la verdad, apenas 2 décadas después de su independencia de España. Para ello contamos con una fuente principal, que es una entrevista a Teodoro Obiang Nguema, al presidente, publicada en El País, preparados para desentrañar las tensiones y complejidades de esta relación postcolonial. Lista. Esta entrevista la verdad es que nos ofrece una ventana privilegiada a un momento crucial en la historia de Guinea Ecuatorial. Obiang, como ya saben, llegó al poder tras un golpe de Estado en 1979. Se encuentra en una posición delicada intentando afianzar su liderazgo y al mismo tiempo, lidiando con todas las complejidades de la política internacional. Totalmente. Y lo primero que llama la atención es cómo describe la relación con España como normal, entre comillas, pero admite una cierta frialdad. Y apunta a ciertos individuos dentro del gobierno español como responsables de esta distancia. Una manera de mantener las formas a nivel estatal, pero señalando supuestos culpables sin nombrarlos. Exacto. Es una estrategia diplomática muy común que permite expresar un cierto descontento sin llegar a romper los lazos por completo. Lo interesante es que Obiang no se limita a señalar esa frialdad, sino que la compara con la atención que España presta a Guinea Ecuatorial en comparación con la que dedica a Nicaragua en aquel momento. ¿Por qué esta comparación? ¿Qué nos dice esto sobre sus prioridades? Claro. Esa es la clave, ¿no? Porque ponen a Guinea Ecuatorial en el mismo plano que Nicaragua, que en aquel momento estaba en el ojo del huracán de la Guerra Fría y con una tensión internacional brutal. Entonces, Obiang, con esta comparación, parece que quiere elevar el perfil de su nación en el escenario global. Totalmente. Y no solo busca atención, sino también una mayor implicación por parte de España en el desarrollo de Guinea Ecuatorial. De hecho, el tema económico va a ser central en esta entrevista, especialmente la controvertida cuestión del Guinea Bank. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Para quienes no estén familiarizados, ¿puedes explicar qué era el Guinea Bank y por qué su cierre causó tanta polémica? Claro, el Guinea Bank era una institución financiera crucial para Guinea Ecuatorial. Su cierre, según Obiang, se debió a la mala gestión de los funcionarios españoles, lo que habría perjudicado gravemente el desarrollo económico del país. Y no se corta un pelo al señalar a España como responsable. Incluso menciona responsabilidades políticas y económicas sin resolver. Claro. Es importante recordar que esta es la versión de Obiang, pero es innegable que el cierre del banco tuvo un impacto muy significativo en Guinea Ecuatorial y que alimentó un sentimiento de resentimiento hacia España. Y esto lo conecta muy bien con esa percepción generalizada del pueblo guineano sobre el distanciamiento de España. Efectivamente, es una estrategia retórica muy eficaz. Vincula un problema concreto como es el cierre del banco con un sentimiento más amplio de abandono, lo que aumenta la presión sobre España. Y justo después surge el tema de la francofonización de Guinea Ecuatorial. ¿A qué se refiere exactamente Obiang con este término? Se refiere a la creciente influencia cultural y lingüística de los países vecinos francófonos. A pesar de identificarse como profundamente hispánico, Obiang expresa su preocupación por esta tendencia, que él ve como una amenaza para la identidad hispana de su país. Es curioso porque él mismo reconoce que habla español y que es el idioma oficial. ¿Por qué entonces esta preocupación? Claro, la ubicación geográfica de Guinea Ecuatorial la coloca en una región predominantemente francófona. La necesidad de integrarse con sus vecinos a nivel económico y el acceso a oportunidades educativas en francés podrían estar impulsando esta tendencia. Entonces Obiang teme que a largo plazo el español pierda terreno frente al francés. Y de hecho menciona el caso de Filipinas, antigua colonia española, donde el español prácticamente ha desaparecido. Es una comparación válida. Hasta cierto punto sí. Ambos casos ilustran cómo la dinámica geopolítica y los intereses económicos pueden influir en la evolución lingüística y cultural de un país. Obiang utiliza este ejemplo para advertir a España sobre lo que podría ocurrir si no se esfuerza en mantener su influencia cultural en Guinea Ecuatorial. Cambiando de tema, Obiang también habla del regreso planeado de exiliados guineanos en España, que buscan participar en las próximas elecciones. Un tema delicado. Estos exiliados, muchos de ellos opositores al régimen de Obiang, exigían reformas constitucionales para poder participar en el proceso electoral. Su regreso representaba una potencial amenaza para el poder de Obiang. Y sin embargo, él minimiza las restricciones a su regreso y sugiere que simplemente deben integrarse en las estructuras políticas existentes. Una respuesta un tanto evasiva. Desvía la responsabilidad de la reforma constitucional al Parlamento y al pueblo, evitando comprometerse directamente con las demandas de la oposición. Y para ilustrar este punto, menciona a Severo Moto, un antiguo miembro de su gobierno que se exilió y se convirtió en líder opositor. ¿Por qué destacaría Moto específicamente? Es una estrategia de deslegitimación. Obiang utiliza la historia de Moto, que había sido parte de su gobierno, para presentarlo como un individuo oportunista.
que buscaba beneficios personales en lugar del bien del país. Es decir, una forma de socavar la legitimidad de las demandas de reforma y de la oposición en general. Exactamente. Al personalizar el conflicto en la figura de Severo Motoibian, intenta desviar la atención de los problemas sistémicos que motivan el descontento popular y las peticiones de cambio político. Y finalmente se aborda la presencia de sudafricanos en Guinea Ecuatorial, algo que preocupaba a los países vecinos en aquel entonces. Recordemos el contexto histórico. En 1988, Sudáfrica estaba bajo el régimen del apartheid y sufría un aislamiento internacional. Y Obiang desestima estas preocupaciones atribuyéndolas a especulaciones periodísticas y afirmando que solo unos pocos sudafricanos se dedicaban a actividades agrícolas. Sin embargo, la presencia de cualquier ciudadano sudafricano en Guinea Ecuatorial durante ese periodo era motivo de controversia. Claro, debido al aislamiento internacional de Sudáfrica, cualquier tipo de relación, por pequeña que fuera, se interpretaba con recelo. La neutralidad de Obiang en este asunto plantea interrogantes sobre sus posibles vínculos con el régimen del apartheid. Exacto. Si bien Obiang intenta minimizar la situación, este detalle nos da una idea de las complejas relaciones internacionales que Guinea Ecuatorial debía gestionar en un contexto global tenso y polarizado. No cabe duda de que esta entrevista nos permite adentrarnos un poco en la mente de Obiang y comprender mejor las complejidades de la relación entre España y Guinea Ecuatorial a finales de los 80. Vemos a un líder que se esfuerza por consolidar su poder, mientras intenta equilibrar los legados del pasado con las aspiraciones de futuro. Totalmente, Obiang se presenta como un defensor de su pueblo, un promotor del desarrollo económico y un guardián de la paz. Pero al mismo tiempo sus palabras revelan a un político astuto, que utiliza la retórica para controlar la narrativa y minimizar la disidencia. Exactamente, es un juego de equilibrios constante. Por un lado, busca fortalecer los lazos con España, que es una relación esencial para la economía de Guinea Ecuatorial, pero por otro lado quiere afirmar la independencia y la soberanía de su nación. Es como si caminara por una cuerda floja, ¿verdad? Necesita a España, pero no quiere depender de ella. Y este tira y afloja se refleja en la forma en que aborda temas como la inversión extranjera. Precisamente, Obiang utiliza esta entrevista como una plataforma para atraer inversores internacionales. Presenta a Guinea Ecuatorial como un país con un gran potencial de crecimiento, rico en recursos naturales y con un gobierno estable. Habla de la necesidad de inversión en sectores como la agricultura y la minería. Es interesante cómo intenta transmitir una imagen de estabilidad y seguridad a pesar de las tensiones políticas y las críticas a su gobierno. Sin duda. Y no solo busca atraer inversiones, sino también justificar su gestión. Recordemos que Obiang llegó al poder tras un golpe de Estado y que en 1988 todavía estaba consolidando su control. Claro, y en este sentido la entrevista también nos da pistas sobre su visión de futuro para Guinea Ecuatorial. Habla de progreso de desarrollo de un país que avanza hacia la modernidad, pero al mismo tiempo esquiva las preguntas incómodas sobre la oposición y las reformas democráticas. Exacto. En lugar de abordar las demandas de la oposición, Obiang les minimiza, les reduce a cuestiones personales o las atribuye a la manipulación de fuerzas externas. Es llamativo como por un lado se muestra abierto al diálogo con España y a la cooperación internacional, pero por otro lado parece resistirse a cualquier cambio que pueda amenazar su control del poder. Es una contradicción que se repite a lo largo de la entrevista. Obiang busca proyectar una imagen de modernidad y progreso, pero dentro de un marco político controlado por él. Su visión de futuro para Guinea Ecuatorial parece estar ligada a su permanencia en el poder. Y en este contexto, ¿cómo crees que debemos interpretar la mención a Severo Moto? Obiang no tenía ninguna necesidad de hablar de él, pero decide hacerlo. ¿Por qué? Creo que es una jugada estratégica. Al hablar de Moto, un antiguo colaborador que se convirtió en opositor, Obiang intenta desacreditar a la oposición en general. Lo presenta como un traidor, alguien que antepone sus intereses personales al bien del país. De esa manera, justifica la represión y el control político como medidas necesarias para proteger a Guinea Ecuatorial de aquellos que buscan desestabilizarla. Exacto, y al mismo tiempo refuerza la idea de que él es el único líder capaz de guiar a Guinea Ecuatorial hacia un futuro próspero. Esta entrevista nos deja con una imagen compleja de Teodoro Obiang Nguema y de la Guinea Ecuatorial de finales de los 80. Un país en transición, con un líder que intenta consolidar su poder mientras navega las complejidades de la política postcolonial. Un país con un enorme potencial de crecimiento, pero lastrado por las tensiones políticas y la falta de apertura democrática. Es una mezcla de progreso y autoritarismo, de ambición y control, de esperanza y desconfianza. Obiang nos presenta una visión de futuro para Guinea Ecuatorial, pero esa visión parece estar condicionada a su permanencia en el poder. Y ahora la pregunta clave es, ¿cómo evolucionará esta relación entre España y Guinea Ecuatorial en los años posteriores a esta entrevista? ¿Logrará Obiang consolidar su poder y guiar a su país hacia la prosperidad? ¿O las tensiones políticas y la falta de democracia acabarán por socavar su liderazgo? Son preguntas que solo el tiempo podrá responder.
Pero esta entrevista sin duda nos ofrece las claves para comprender mejor el complejo camino que Guinea Ecuatorial ha recorrido desde su independencia. Sin duda esta entrevista nos deja con muchísimas preguntas en el aire. Y con una sensación de que la historia de Guinea Ecuatorial en 1988 es solo la punta del iceberg. Un país con un potencial enorme, pero también con grandes desafíos por delante. Exacto, Obiang se muestra como un líder seguro de sí mismo con una visión clara para su país. Pero al mismo tiempo sus palabras revelan las tensiones de un país que aún busca su lugar en el mundo, lidiando con el legado del colonialismo y las presiones de la política internacional. Es fascinante cómo esta entrevista, a pesar de haber sido realizada hace décadas, sigue siendo relevante hoy en día. Nos permite reflexionar sobre las complejidades de las relaciones postcoloniales, los desafíos de la construcción de una nación y la lucha por el poder en un contexto globalizado. Y nos recuerda la importancia de analizar las diferentes perspectivas y los contextos históricos para comprender mejor los acontecimientos actuales. Totalmente de acuerdo. No se trata solo de juzgar el pasado, sino de aprender de él para construir un futuro más justo y equitativo para todos. Esta inmersión en la Guinea Ecuatorial de 1988 nos ha permitido asomarnos a un momento crucial en la historia del país y comprender mejor las fuerzas que lo han moldeado. Hemos visto a un líder carismático, un país en busca de su identidad y una relación compleja con la antigua metrópoli. Un panorama fascinante que nos invita a seguir explorando y aprendiendo. Y con esto concluimos nuestra inversión profunda en la entrevista de Teodoro Obiang Nguema en 1988. Esperamos que este análisis les haya brindado una nueva perspectiva sobre la compleja relación entre España y Guinea Ecuatorial. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Gracias por escuchar a BNN África.